Amados hermanos, que el Padre Eterno me los bendiga a todos. Estamos contentos, felices en los estudios de Shalom Productions. Estamos controlando el audio, ¿verdad? Pues ya quedó. Gracias por estar con nosotros, gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Gracias, hermanos, porque pues ha sido una semana de mucho trabajo y gracias porque por sus oraciones seguimos adelante. Ahí estamos, creo que estamos bien, estamos bien. Vamos a continuar con nuestros estudios de Apocalipsis capítulo 22 y la idea es terminar el capítulo 22 en este mismo mes. Ojalá que podamos. Si acaso no podemos, pues agarremos parte de abril cuando viene ya pues las fiestas del Eterno, las fiestas. Entonces, pues bueno, vamos a tratar de terminar antes. Vamos a dar algunos 3, 4, si se puede hasta 5 versículos por día. Vamos al versículo, ahorita vamos a empezar el versículo 7 y son 21 versículos, o sea, si analizamos 1, 2, 3, bueno, probablemente por ahí vamos a estar coordinándonos para tratar de terminar, ¿verdad? Si es posible, en este mismo mes, o si no, agarraremos algunos 15 días del mes de abril. Así que el Padre Eterno me los bendiga. Estamos contentos, felices en los estudios de Shalom Production y vamos a continuar con nuestra clase, con los estudios, que hoy estaremos hablando acerca del versículo 7, capítulo 22, versículo 7, donde dice la palabra: he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces, un libro profético, 100% profético, y vamos en esta hora a desglosar frase por frase, palabra sobre palabra, de lo que viene siendo el versículo 7. Y a la letra, bueno, pues aquí tenemos el versículo ya más amplio, más aprovechamos para darle la bienvenida a todos mis hermanos, mandarles saludos más que nada, saludos pastores, ministros, hermanos, a la iglesia donde estuvimos el día de ayer, acá por donde está el Sendero Nacional. Se me olvida el nombre de la iglesia, pero bueno, mi sobrino Iván sabe, por ahí pues hágale llegar los saludos a los pastores, a los miembros de la iglesia que nos atendieron muy bien después del mensaje, ahí con un rico y sabroso refrigerio. Así que mil bendiciones por la atención prestada a un servidor, a mi esposa, a nuestros familiares que estuvieron también con nosotros acompañándonos. Muchas y muchas felicidades, muchas y muchas bendiciones. Que el Padre Eterno abra las ventanas de los cielos y derrame de sus bendiciones hasta que sobreabunde. Así que, amados hermanos, sin más preámbulo, entremos al estudio de este versículo 7. Y dice la palabra, vamos directamente, un hombre, y es un enfoque. Acuérdense que Apocalipsis estamos hablando acerca de lo que son enfoques y lo que son más que nada reflexiones. Es un enfoque a cada reflexión, es un enfoque a cada versículo y es una reflexión para nuestra vida. Y esta reflexión es un llamado a guardar las palabras proféticas. Apocalipsis 1.3 dice: bienaventurado el que lee, los que oyen, los que guardan las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Y aquí dice la palabra: he aquí, vengo pronto. Bueno, el Señor viene pronto. Lo ha manifestado por muchas maneras, muchas señales, tanto en el cielo, en la tierra, en todo lugar, y sin duda alguna, si Él lo dijo, un día se va a cumplir esta palabra. Así que Apocalipsis 22.7, el apóstol Juan registra una importante declaración de nuestro Salvador Jesucristo, Yeshua, cuando Él dice: vengo pronto. Así que bienaventurado, dichoso, feliz, el que guarda las palabras de esta profecía, de este libro, las palabras de la profecía de este libro. ¿Por qué? Porque en realidad el tiempo se corta y nuestro Salvador, nuestro Mesías, viene pronto. Este versículo es una clara llamada de acción para todo cristiano que cree principalmente, ¿verdad?, en la Biblia. Y para aquellos que no creen, pues para que vengan, es tiempo. Este es el tiempo de salvación, dice la palabra. Así dice la palabra de Dios, del Eterno. Así que debemos de guardar las profecías escritas en este libro, ya que son las promesas de la venida de nuestro Salvador, hermano. Entonces, ese es un mensaje, una reflexión. Y usted podía pensar
o preguntar qué significa guardar la palabra de las profecías de este libro, porque es lo que marca el texto, ¿verdad? El versículo textualmente hablando, letra por letra. Bueno, cuando hablamos de guardar la profecía, hermano, estamos en esto, incitando, animando, apoyando, ayudando, ¿verdad? Motivando más que nada a guardar las palabras de la profecía de este libro. Significa que ante todo estudiar y entender las enseñanzas de la Biblia, especialmente las profecías en el libro de Apocalipsis. Significa tomar en serio las advertencias, las instrucciones y promesas de este libro y aplicarlas en nuestra vida diaria. Quienes guardan las palabras de la profecía de este libro son aquellos que buscan vivir en obediencia. Esto es muy importante. Aquellos que buscan vivir en obediencia, porque viven conforme o cumpliendo u obedeciendo su palabra. Hay muchas personas que a veces que les hablamos de profecía, de los eventos actuales, eventos futuros, dicen, no, yo no creo, no creo en eso, no creo en eso, no. Y se cierran totalmente. Y luego uno se quema las pestañas estudiando, preparando material, llevando estudios, y para que le digan a uno, no, yo no creo en eso. Ellos creen que nos cierran las puertas a nosotros, pero no nos cierran las puertas a nosotros, se le están cerrando ellos mismos, a ellos mismos. Entonces, pues esto significa, hermano, tomar las advertencias en serio, porque si Cristo lo dijo, que venía pronto, no dude, hermano, en que no tarda en cumplirse esta promesa o esta profecía. Así que es una advertencia lo que vemos en Apocalipsis 22:7, y es un recordatorio para todos los cristianos de que debemos estar a la espera de la venida de nuestro Señor, nuestro Adón, y de nuestro Salvador. Así que este versículo puede ayudar al lector a enfocarse en vivir una vida que manifieste la obediencia a Dios, al Eterno, y su fidelidad al Evangelio, o sea, a la palabra, a las buenas nuevas. También puede servir como un llamado a la oración, a la oración y a una reflexión personal, animando a cada uno de los hermanos, familiares, amigos, etcétera, a profundizar en el estudio de la palabra de Dios, que es una de las cosas importantes que tenemos que estar leyendo la escritura, la palabra, hermano, escudriñándolo, y estar en oración continua, velando y orando, como dice la palabra, para no caer en tentación. Entonces, ¿qué podemos encontrar aquí como reflexión? Pues vamos a nombrar esa reflexión. Dice que el hecho de que Jesús dice que viene pronto, perdón, nos recuerda la importancia de vivir nuestras vidas en fidelidad. Dos palabras importantes: fidelidad y obediencia. Estas dos son importantes, hermano, para lograr hacer la voluntad de la cual se nos llama, y que la palabra llama la voluntad de Dios, estar dentro de la voluntad de Dios, dentro de la voluntad de nuestro Eterno, nuestro Padre Celestial. Debemos estar también siempre vigilantes, hermano, vigilantes, como si el regreso de Yeshua, de Jesús, fuera inminente, o sea, fuera en este mismo momento. Así que al mismo tiempo debemos recordar que pronto es un término relativo en el plan divino de nuestro Dios, de nuestro Padre Eterno. O sea, la palabra pronto, ¿verdad? Es una palabra que nos enfoca a que esto se va a llevar a cabo en breve, en corto tiempo, porque estamos en los últimos tiempos, en el tiempo del cumplimiento de estas palabras, de estas profecías, hermano mío. Aunque parece que ha pasado mucho tiempo desde que Yeshua dijo estas palabras, su regreso es inevitable y no podemos perder la fe en ellos, hermano. O sea, que no tenemos que dudar, que toda aquella incredulidad sea quitada, sea echada fuera de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro corazón. Si Yeshua, Jesús, dijo que Él regresaría pronto, créalo, hermano, créalo. Y hoy, en este tiempo, en esta fecha, se están cumpliendo todas las profecías que se dijeron más de 2000 años, en la época de Jesús, de Yeshua, en la época de los profetas. Hace 2500, 2700 años se habló sobre el regreso de nuestro Mesías,
hermanos, sobre estos últimos tiempos también, y créame que se está cumpliendo la palabra. ¿Cómo podemos aplicar este versículo a nuestra vida? Bueno, pues en la práctica tenemos que guardar la palabra de la profecía de este libro. Significa buscar a Dios diariamente en oración y en la lectura de su palabra. Y nos hace recordar que hemos sido llamados a vivir una vida de obediencia a Dios, siguiendo sus mandamientos y sometiéndonos siempre, siempre lo que es a su voluntad. Tenemos que someternos, hermano, a su voluntad. Este versículo también nos insta, nos invita a compartir el mensaje del Evangelio con aquellos que nos rodean, para que ellos también puedan conocer a Jesús como su Señor y Salvador. Debemos vivir vidas que reflejan la verdad y la esperanza de las Escrituras, ayudando a otros a hacer lo mismo. En resumen, debemos vivir cada día guardando las palabras de la profecía de este libro, con la firme convicción de que el regreso de nuestro Señor está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. O sea que está más cerca que antes, está más cerca que nunca, hermano. Así que en cada latido de nuestro corazón, recordemos la dulce promesa de Yeshua, de Jesús, que viene pronto. Él dice, vengo pronto. Y esta declaración no solo nos llena de esperanza, sino que nos invita a vivir con alegría y con propósito, hermano. Vivir con gozo, con alegría. Hay muchas adversidades, pruebas, tribulaciones, dolor, pero aún así eso que no apague el gozo de la salvación. Así que al guardar las palabras de esta profecía, perdón, no solo nos preparamos para su regreso, sino que también encontramos una guía para nuestras vidas, inspirándonos a ser luces en el mundo que anhela la verdad y el amor eterno de Dios nuestro Señor. Esa es la reflexión de este versículo 7. Tenemos que ser luz, tenemos, amados hermanos, que tener obediencia a su palabra. Y si Él dice, vengo pronto, créalo, que Él viene mucho más pronto de lo que nosotros nos imaginamos. Así que ahora pues damos paso a lo que es el versículo 8. Y dice la palabra de la siguiente manera, el versículo 8, o sea, Apocalipsis 22, 8, dice de la siguiente manera, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Después de que las hubo oído y visto, me postré a los pies del ángel que me mostraba estas cosas para adorarlo. Esto es lo que dice Apocalipsis 22, 8. Por eso vemos ahí al ángel, ¿verdad? Y Juan se postra ahí y vamos a ver qué es lo que el ángel le contesta a Juan cuando ve que él se postra ante él y le dice, y esta reflexión se llama la adoración en la Biblia. ¿Cuál es nuestra adoración hacia el Padre, hacia el Eterno, el que es digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza? Bueno, en la Biblia la adoración se considera un acto de rendición y sumisión a Dios. Rendición y sumisión a Dios. Consiste en honrar, exaltar y reverenciar a Dios por quien es y lo que ha hecho por nosotros. La adoración puede ser expresada de diversas maneras, como cantando, cuando cantamos, ¿verdad? Orando, o simplemente, perdón, cuando nos postramos ante Él. Eso es la adoración. Así que en este versículo 8 Juan relata su experiencia al ver y oír las visiones del Apocalipsis, las visiones que han sido, ¿verdad?, ya reveladas. Después de haber visto y oído cosas asombrosas, se postró Juan ante el ángel que le mostraba las visiones con el fin de adorarlo. Recordemos que Juan se encuentra en la isla de Patmos, alejado, desterrado por predicar, por pregonar la palabra. Y en aquel lugar llamado Patmos, la isla, una isla muy pequeña, hasta ahí llega la presencia de Dios para darle la revelación. Y usa al ángel, y un ángel le da toda la revelación. Y cuando esto pasa, Juan quiere adorarle, se siente contento, agradecido, más que nada un corazón agradecido, hay agradecimiento en su corazón, y él se postra para adorarle.
pero sabemos que el que es digno de honra, gloria, alabanza, es solamente nuestro Padre Celestial. Así que este versículo 8 nos habla de esto, de la visión que tuvo Juan. Sin embargo, el ángel, fíjese bien, rechaza la adoración de Juan y le dice que solo Dios, sobre el Padre Eterno, el poderoso de Israel, es el que debe ser adorado. Y el ángel es un ser celestial, pero no es un Dios. De esta manera, el ángel le enseña a Juan la importancia de adorar únicamente a Dios. Únicamente a Dios. Lo que quiere decir esto, que si usted va a la iglesia, a la reunión, y está en alabanza, o sea, el único que merece honra y gloria es Dios, ¿verdad? Ningún ser humano, ninguna imagen, ninguna estatua, ningún monumento, ningún personaje en sí terrenal, ni incluso hasta celestial, merece alabanza y adoración. Solamente Dios, el Padre, y el Cordero, como dice la palabra, es digno de toda honra, gloria y alabanza. Y esto es una reflexión que podemos aplicar a nuestra vida. Cuando vamos a la iglesia, ¿a quién le damos nuestra adoración? Hay personas que quieren quedar bien, ¿verdad?, con el ser humano, con el pastor, con el ministro, con el hermano, con el que canta, con el que toca, con el diácono, con el anciano. Quieren quedar bien con ellos. No, hermano. Con el que usted debe de quedar bien está allá arriba en el cielo. Y Él merece toda honra, ¿eh? Así que eso es una reflexión para nuestra vida. Así que la adoración es un componente esencial de nuestra relación con Dios. A través de la adoración nos acercamos a Dios y lo reconocemos como el centro de nuestras vidas al adorar a Dios. Reconocemos también su poder, su amor y su majestuosidad. Sin embargo, debemos tener cuidado de no adorar a personas, lo que decía ahorita, ni a ángeles, hermano mío, o a cualquier otra entidad que no sea Dios. La adoración debe ser reservada exclusivamente para Él. ¿Para quién? ¿Quién es Él? Dios Todopoderoso, el Shaddai, el poderoso de Israel. Así que si buscamos una conclusión, podría ser esta, que el versículo 8 del capítulo 22, o Apocalipsis 22, 8, nos enseña la importancia de la adoración hacia Dios, única y exclusivamente hacia esa dirección, hacia Dios. Debemos reconocer nuestro lugar ante Él, postrarnos ante su grandeza y acercarnos a Él en adoración. Dice la palabra que un corazón contrito y humillado, Él no lo va a despreciar, no lo va a desechar. Entonces, que nuestra oración sea sincera, no solamente de los labios, sino que salga del fondo de nuestro corazón, porque la adoración nos permite tener una relación más cercana con Dios y reconocerlo como el centro de nuestras vidas, hermanos, como el centro de nuestras vidas. Entonces, con todo esto, la misma palabra nos insta, el mismo Espíritu nos dice que debemos de adorar, o sea que nuestra adoración debe salir del corazón, hermano, el corazón de la adoración. Así podríamos llamarle a esta reflexión. En un mundo lleno de distracciones y ruidos, el llamado a la adoración se eleva como un susurro divino que nos invita a regresar a lo esencial. Al igual que Juan, o sea, el apóstol, que cayó postrado ante la majestuosidad del ángel, nosotros también somos llamados a reconocer la grandeza de nuestro Salvador. No permitamos que la admiración por lo que es creado opaque la glorificación de nuestro Creador. Que en cada acto de adoración nuestros corazones se eleven hacia Él, recordando que solo en su presencia encontramos paz, encontramos propósito y sobre todo plenitud
para nuestras vidas. Esa sería la reflexión para este versículo. Y vamos a seguir analizando la misma palabra, y la palabra nos dice claramente que debemos adorar, servir únicamente a nuestro Dios. Solo adora a Dios. Hermano, amigo, familia, esto es una reflexión para adorar solo a Dios y no a ningún ser humano creado, ni ángeles, ni ministros, ni pastores. Debemos de idolatrar, debemos de adorar, sino solamente a Dios, al poderoso de Israel, a El Shaddai. Así lo dice la palabra en este versículo que vamos a analizar, que es el versículo 9. Dice la palabra: pero él me dijo, mira, no lo hagas, pues yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Adora a Dios. Adora a Dios, le dice. Y esa es una reflexión muy hermosa, muy sabia y motivante para cada uno de nosotros. La adoración debe ser única y exclusivamente a Dios. El libro de Apocalipsis es conocido por ser un libro lleno de simbolismo, como lo hemos estado repitiendo a través de todos estos estudios, con misterios sobre el fin del mundo. No obstante, en el capítulo 22, hermano, el último capítulo de la Biblia, va del libro, este libro de la Biblia y de el libro de Apocalipsis, del capítulo 22, encontramos este versículo que nos habla directamente sobre la adoración de nuestro Dios, la adoración de nuestro Dios. Ok, antes de profundizar, hermano, como usted está leyendo ahí en el contexto histórico y literario, dice la palabra que antes de profundizar en el significado de este versículo, en particular, es necesario conocer el contexto histórico y literario en el que fue escrito el libro de Apocalipsis, escrito por Juan, un discípulo de Jesús, de Yeshua, en la isla de Patmos durante su destierro en el siglo I después de Cristo, ¿verdad? Juan utilizó un lenguaje altamente simbólico para describir su visión del fin del mundo y las batallas entre el bien y las batallas entre el mal. El bien y el mal. Entonces, se lo quise poner en la pantalla para que usted pueda leer cuál es la reflexión, cuál es el objetivo de este libro, y el contexto es que Juan se encuentra en la isla de Patmos. Así que volviendo a este versículo 9, podemos entender que el llamado de Dios nos hace, Dios nos hace, hermano, ¿verdad? Algo especial. Dios nos hace que seamos adoradores de la verdad, adoradores de la verdad, como le dijo a la mujer samaritana, hermano. La palabra adorar viene del griego proskuneo, que significa postrarse ante alguien y reconocer su autoridad, reconocer su poder, reconocer su virtud. Así que en este caso, Dios nos está llamando a postrarnos ante Él, única y exclusivamente ante Él, y reconocer su autoridad, también agradecer su amor y también agradecer su bondad. Y comprometernos. Con esto vamos a comprometernos con su voluntad, que es hacer su voluntad, todo aquello que le agrada a Dios, lo que nos ha dado, los mandamientos, lo que ha delegado a cada uno de nosotros, hermanos. Hay que hacerlo porque esto es presentado ante Dios y Dios se agrada de lo que estamos haciendo. Así que la importancia de la adoración en la vida cristiana
La adoración a Dios es un acto fundamental en la vida cristiana. No solo es el momento en el que nos acercamos a Dios para expresar nuestra gratitud y alabar su nombre, sino que también nos ayuda a crecer en nuestra relación con Él. Nos ayuda a un crecimiento espiritual, hermano, un crecimiento espiritual. Así que en la adoración encontramos consuelo, encontramos esperanza y al mismo tiempo que renovamos nuestras fuerzas y también nos acercamos aún más a la glorificación de Dios Padre, del Padre eterno. Entonces nos da fuerza, nos renueva, nos da consuelo, hermano. Todo eso encontramos por medio de lo que es la adoración, la adoración. Es por eso que muchos cristianos dedican un tiempo cada día para adorar a Dios en oración, en canto, fíjese, ¿ve? Dedican un tiempo para adorar a Dios en oración, en canto, en lectura de la Biblia y también a meditar en su palabra, a reflexionar, a meditar en su santa y divina palabra. Así que en un mundo lleno de distracciones y ocupaciones, porque a veces estamos ocupados que no tenemos tiempo siquiera para leer la palabra, es fácil olvidar cuál es nuestro propósito en la vida. Sin embargo, cuando nos postramos ante Dios en adoración, recordamos que somos sus hijos amados y que nuestro propósito es hacer su santa y su divina voluntad. Así que en nuestras adoraciones es importante recordar que no estamos solos en este camino, que somos consiervos de aquellos que guardan las palabras de este libro. Y esto nos une con la gran comunidad de creyentes en todo el mundo y nos anima a seguir adelante en la fe, a seguir adelante, no claudicar, no desviarnos, sino que seguir adelante. Y este versículo 9 lo podemos aplicar en nuestra vida, porque la adoración a Dios no solo es importante en nuestra vida personal, sino que también debe ser evidente en nuestra vida en la comunidad, en la sociedad. Muchas iglesias dedican un tiempo especial en sus servicios para la adoración y es importante que participemos plenamente en estas actividades de adoración, hermano mío. Además, la adoración no solo debe limitarse a nuestros encuentros en la iglesia, ¿verdad?, sino que debe ser parte integral de nuestra vida diaria. Aquí estoy en la iglesia, le voy a cantar, voy a orar, voy a leer la Biblia y porque estoy en la iglesia, no. Eso debe ser nuestra vida cotidiana, debe ser nuestra vida diaria, hacer un lapso, un tiempo en casa y leer la palabra, orar, cantar, poner música. Hay muchas maneras de alabar a Dios. Las amas de casa, pues ahí cocinando, ¿verdad? Están en la cocina, en la estufa, cortando ahí, pues lo que van a cocinar, pues, están cantando o están oyendo música o están reflexionando en un texto. Nosotros también, si estamos ya trabajando en la carpintería, albañilería, mecánica, pues por ahí, hermano, me ha tocado ver talleres. Hoy precisamente lo acabo de comprobar en un negocio que fui. Una persona estaba haciendo unos cuadros, marcos, ¿verdad?, para fotografías y todo lo que es relacionado al espejo, a la cristalería, y con su música, hermano, música cristiana, música de adoración y música de alabanza. Llega uno y como que el espíritu como que lo envuelve y se siente uno en paz, en tranquilidad y por lo cual pues se refleja el gozo, la alegría y uno platica con la persona y eso es algo, un diálogo sano, ¿verdad? Pero cuando usted, no sé si ha ido a un negocio que hay música, ¿verdad?, de balazos, de borrachera, de adulterio, de fornicación, de asesinato, tantas cosas, como que se siente, el espíritu se contricta, hermano. Entonces, pues, tenemos que dar nuestra adoración en todo lugar, hermano. No solo debe de limitarse en la iglesia, no, donde quiera que estemos. Podemos encontrar momentos durante el día para poner nuestro corazón ante Dios y expresar nuestra gratitud y nuestro amor hacia Él. Porque así que, hermano mío, es un recordatorio importante de la importancia, ¿verdad? Importante de la importancia, miren nomás la que me dio, de la adoración a Dios
en la vida cristiana. La adoración nos ayuda a crecer en nuestra relación con Dios y nos recuerda cuál es nuestro propósito en la vida. Así que sigamos adelante, adorando a Dios, al Padre Eterno, al Shaddai, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, como dice la palabra, y comprometiéndonos a cumplir su voluntad en todo momento. Es lo que tenemos que hacer, hermano, y recordar que Apocalipsis 22:9, que es el verso que estamos analizando, nos llevamos de cariño al pasar. Nos llenamos de cariño, de amor, de alegría, hermano, con la invitación que Dios nos hace. Y esto lo tenemos que pasar, lo tenemos que compartir con las demás personas que traen en su corazón un hueco, un vacío en su alma, en su mente. Traen preocupaciones, traen tantas y tantas angustias, controversias. Bueno, tenemos que emanar amor, cariño, alegría, gozo, ¿verdad? Y no estar con las personas todos enojados, no, sino, hermano, hay que motivarles con una palabra. Y el Señor, Dios, el Eterno, el Adón, va a poner palabras en su labio, las palabras dignas, que usted debe de hablar en ese momento para que sean confortables para nuestro prójimo, nuestro semejante. Así que en cada momento de adoración, conectámonos, hermanos, con nuestra esencia, recordamos que somos parte de su familia y así fortaleceremos la unión que compartimos como creyentes, llevando luz y esperanza a nuestro camino, a nuestro caminar. Es la reflexión de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 9. Y vamos a seguir adelante, vamos a analizar lo que nos marca el versículo 10. Y el versículo 10 del libro de Revelación de Apocalipsis dice: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Es Apocalipsis 22:10. No selles las palabras de la profecía de este libro. Dice, porque el tiempo está cerca. Nuevamente vemos la palabra pronto. El tiempo está pronto y este es el tiempo, hermano. Este es el último tiempo. Nos ha tocado vivir el último tiempo y pues vamos a ver que este versículo 10, Juan narra las visiones que tuvo acerca del destino final del mundo y del papel que tendría la iglesia en ese proceso. Así que Juan recibe instrucción muy clara de parte del ángel que le estaba hablando. Dice, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y esta es una orden, es muy significativa, porque nos revela la importancia que Dios da a la profecía y a la transmisión de sus mensajes a través de sus profetas. Porque al sellar un documento era una práctica común en la antigüedad para preservar su contenido y evitar que se perdiera o se malinterpretara. Mas, sin embargo, en este caso en particular, el ángel le pide a Juan que no selle el libro del Apocalipsis, que no lo selle, porque las palabras que contiene son esenciales para entender la voluntad de Dios y el destino final de la humanidad. De hecho, el mensaje que encierra ha sido considerado por muchos estudiosos como una revelación de las verdades más profundas de la fe cristiana y un llamado a la conversión y un llamado también a la santidad. Es un llamado, hermano. Y cuando suena el shofar, tiene un llamado, tiene un significado. Ese es un llamado, ¿verdad? Ese sonido tiene un significado, es un llamado para que subamos con él, con el Padre. Así que el hecho de que Dios haya querido revelar los misterios
de su plan de salvación a través de la profecía, es una muestra de su amor y misericordia hacia cada uno de nosotros. Al estudiar Apocalipsis y otros textos proféticos de la Biblia, podemos comprender mejor el propósito de Dios en nuestras vidas y cómo podemos cooperar con su gracia para alcanzar la salvación. Además, la apertura de Apocalipsis es un llamado a la perseverancia y a la fidelidad en la fe. Perseverancia y fidelidad en la fe, especialmente en tiempos de crisis y en tiempos de tribulaciones. Saber que el tiempo está ya muy cerca nos recuerda que debemos estar siempre atentos y preparados para el encuentro con nuestro Adón, con nuestro Señor. Vamos muy pronto a tener un encuentro en las nubes. Por eso es importante leer, estudiar, escuchar y guardar las palabras de esta profecía. Porque al estudiar este libro, hermano mío, y otros textos proféticos de la Biblia, podemos profundizar en nuestra relación con Dios y comprender mejor su plan de salvación para la humanidad. Que este versículo de Apocalipsis sea para nosotros una invitación a dejarnos guiar por el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, y seguir siempre los caminos del Señor, que ese es el propósito, ¿verdad? También sentimos nosotros la urgencia y el amor de Dios al invitarnos a explorar los misterios de su plan. Este recordatorio de que el tiempo está muy cerca nos anima a mantenernos despiertos y atentos en nuestra vida espiritual, como si cada día pudiera ser una nueva oportunidad para acercarnos más y más y más a Él. Así que la profecía no solo es un aviso del futuro, sino es una guía que nos recuerda la importancia de vivir cada momento con propósito y fe en su promesa de salvación. Ese es el propósito, hermano. Por eso al estudiar este libro y otros textos proféticos de la Biblia, libros como, ¿verdad?, Ezequiel, Daniel, también Isaías, amados hermanos, Zacarías, podemos profundizar en nuestra relación con Dios y comprender mejor su plan de salvación para la humanidad y sobre todo comprender su plan, hermano, en estos últimos días, cómo va a actuar Dios con cada uno de nosotros. Este versículo de Apocalipsis sea para nosotros una invitación, hermano, una invitación a dejarnos guiar por el Espíritu Santo, como te dije ahorita, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, y seguir siempre los caminos de nuestro Padre eterno. Así que debemos sentir la urgencia y el amor de Dios al invitarnos a explorar los misterios de su plan. Los misterios, porque ya todo está revelado, hermano, ya no hay misterio, la palabra, por eso fue entregada a Juan el teólogo y él escribe para que nosotros sepamos de lo que todo eso que antes era un misterio. Así que la profecía no es solo un aviso del futuro, sino un guía que nos recuerda la importancia de vivir cada momento con propósito y fe en su promesa de salvación. Esto es lo que marca el versículo 10. Ahora vamos a lo que, vamos a este versículo que es bien conocido. Dice el versículo 11, el que es injusto, sea injusto. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Este es el verso número 11 y vamos a ponerlo en el texto, ¿verdad? Que viene siendo lo mismo, simplemente aquí hay una imagen recreativa, pero aquí tenemos el texto y lo leemos nuevamente para aquellas personas que nos van siguiendo y que vamos ahorita en el verso 11. La palabra dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique la justicia. O sea, practica la justicia todavía, ¿verdad? Que sigamos practicando. Y el que es santo, santifíquese más todavía.
vía. Así que ese es el mensaje del verso 11 para cada uno de nosotros. Ahora vamos a analizar detalladamente este versículo 11. En este versículo encontramos una exhortación para que cada persona continúe viviendo la vida que ha elegido. Tenemos libre albedrío, hemos tomado una decisión, hacer el bien, hacer el mal, predicar, enseñar la verdad o predicar mentira, ¿verdad? Barbaridades, cosas que no están en la palabra. Pues hermano, usted tiene la decisión. Entonces tenemos libre albedrío para tomar la mejor decisión, y esta es una exhortación para cada una de las personas que anunciamos, que predicamos la palabra, que somos maestros, pastores, ministros, evangelistas, etcétera, hermano. Bueno, si alguna persona ha decidido vivir injustamente, que continúe viviendo así. Pero si alguien se ha dedicado a una vida impura, pues que prosiga por ese camino. La misma palabra da autoridad, pero pues sabemos que la palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Entonces, el que sea injusto, pues siga practicando la injusticia. El que es impuro, pues siga en impureza. El que echa mentiras, el que es falso, el que es ladrón, entonces pues siga en eso. Pero un día nos llamará Dios a juicio, hermano. Bueno, si una persona ha optado por vivir de manera justa y ha logrado la santidad, debe procurar vivir de forma cada vez más justa y más santificada, ¿verdad? Hemos tomado una decisión: ¿hacemos el bien o hacemos el mal? Bueno, usted tiene la decisión, así que es posible que a primera vista este pasaje que acabamos de leer, hermano, resulte confuso o inconcluso, y también inquietante, va, que inquiete la tranquilidad, la paz, podemos decir así, de algunas personas. No lo entiendo, no lo comprendo, porque la palabra dice así, que sea injusto. Bueno, ok. Sin embargo, es necesario recordar que este verso está hablando de las personas que ya han elegido su camino de la vida. Está relacionado, enfocado hacia la iglesia, ¿verdad? Hacia los creyentes, aquellos que han tomado una decisión de abrir su corazón y aceptar al Mesías, al Salvador, a Jesús, a Yeshua. Así que una reflexión que podemos obtener de este versículo es que nuestras acciones tienen consecuencias y son muchas decisiones las que determinan el rumbo de nuestras vidas. Por lo tanto, es necesario tener presente las consecuencias de nuestras acciones y también de nuestras decisiones, especialmente en aquellos que son consideradas moralmente incorrectas. Nosotros sabemos cuando hacemos bien, sabemos cuando hacemos mal, el Espíritu mismo nos redarguye. Cuando hacemos cosas bien, hermano, sentimos una paz, una tranquilidad. Pero cuando hacemos cosas negativas, malas, nocivas, que no agradan a Dios, el mismo Espíritu nos redarguye y nos dice: eso está mal, eso no está bien. Y empezamos a sentir una inquietud, una desesperación, una preocupación. Y es que el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas. Así es que, hermano, este pasaje nos recuerda que no podemos tomar decisiones a base de los que otros piensan o esperan de nosotros, sino que debemos vivir nuestra vida de la manera que consideremos correcta. Además, es importante recordar que debemos ser conscientes de las consecuencias de nuestras acciones, tanto en nuestras vidas como en las vidas de aquellos que nos rodean. Tenemos que tomar conciencia, hermano, como se dice un dicho mexicano, ponernos en los zapatos de aquel. A veces la persona está pasando por un problema, una dificultad, una adversidad, y en vez de ayudarles, de motivarles, de ser de bendición, como que le echamos, ¿verdad?, más limón a la llaga y a la herida, o le echamos más tierrita allí a la sepultura, ¿verdad? No, hermano, sino que seamos de bendición, porque este versículo pues nos enseña a reflexionar sobre las decisiones que hemos tomado en nuestras vidas, amados hermanos. Y si decidimos si hacemos, ¿verdad? Y decidimos, ¿verdad? Iba a pronunciar ahí un pleonasmo.
tomamos las decisiones correctas, sin duda alguna, que Dios se agradará de eso y nos dará paz, tranquilidad, gozo a nuestra vida. Además, es una llamada a ser honestos y auténticos en nuestras elecciones, viviendo nuestra vida de acuerdo a lo que creemos que es correcto. Si tú crees que estás haciendo algo correcto, ok, el mismo Espíritu te va a contestar, te va a dar la paz, la tranquilidad. Pero si tú crees que estás haciendo lo correcto, el Espíritu no te va a dar paz. Te va a tener ahí inquieto, hermano, hasta que tú reconozcas que estás haciendo mal o reconozcas tu error o que te humilles ante la presencia de Dios. También puede ayudarnos esto, ¿verdad?, a reflexionar sobre la importancia de nuestra conducta moral y cómo está puesta, la ayuda de Dios a nosotros. O sea, nos ayuda también en lo moral, hermano mío. La importancia de nuestra conducta moral y cómo esta puede influir en quienes nos rodean. O sea, ser de ayuda, de bendición a aquellos que están a nuestro alrededor. Y nos puede recordar que nuestras acciones tienen consecuencias y que nuestra vida puede ser un ejemplo para la gente que nos conoce, que seamos siempre de bendición y que siempre se puedan expresar bien, ya que es algo que últimamente, ¿verdad?, pues hay muchos malos testimonios y en vez de hablar bien de una persona, de un siervo de Dios, de un pastor, de un ministro, por lo regular siempre sacan los trapitos al sol y se habla lo malo, lo negativo, pero no se habla lo bueno, ¿verdad?, de un pastor, de un maestro, de un ministro, no, solamente se habla lo malo. Puede hacer 1000 cosas buenas, pero una cosa que haga malo, ya lo están crucificando. Así, haga de cuenta que volvemos, retrocedemos en el factor tiempo, 2000 años, cuando Jesús fue acusado por predicar la verdad y decir que Él era el Hijo de Dios. Así que hoy en día está pasando también lo mismo. Así que, hermano, también podemos trabajar para ser modelos de conducta ética y moral, que es lo que falta mucho en la sociedad, la ética y la moral, los valores, ¿verdad?, familiares. Nosotros como padres tenemos que dar los valores, la enseñanza, la instrucción a nuestros hijos, pero siempre todo basado en la palabra, hermano mío. También en las familias, que las familias estén íntegras, o sea, estén integradas a la adoración, a la alabanza, a la lectura bíblica, a la oración, hermano, que haya comunión. Al vivir nuestras vidas de acuerdo a nuestros valores y creencias, podemos influir en aquellos que nos rodean y hacer una diferencia en nuestra comunidad. Nosotros podemos cambiar al mundo, pero primero tenemos que cambiar nosotros, Este es un versículo que nos lleva a vivir una vida en santidad, una vida santa, ¿verdad?, sacra, y que nuestras vidas podamos vivir con honestidad, ser honestos y auténticos, recordando que nuestras acciones tienen consecuencias y que nuestras decisiones determinan el camino que hemos decidido seguir. Y al ser modelos de conducta ética y moral, podemos hacer una diferencia en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que nos rodean, como te decía hace unos momentos. Así que en nuestras elecciones diarias, hermanos, debemos seguir siempre por lo que hemos decidido, pero siempre, ¿verdad?, haciendo una invitación a ser fieles a nuestro Dios. Que cada acción que tomamos, ya sea justa o injusta, según la que haya tomado, nos lleve por un camino particular, sea bueno o sea malo. Si es un camino malo, nos lleva a la perdición, a la muerte eterna, al lloro y al crujir de dientes. Si es un camino bueno, nos lleva al gozo, a la alegría, a la vida eterna, hermano. Así que esta invitación, ¿verdad?, es para reconocer que nuestras decisiones cuentan y, más importante aún, tener el valor de cambiar la dirección si sentimos que estamos yendo por rumbo equivocado. Aceptar la responsabilidad de nuestras elecciones nos empodera para ser quienes realmente queremos ser. Así que, hermano mío, pues ese es el verso número 11 y nos preparamos para el verso 12, que sería la próxima semana. Tenemos 50 minutos y hemos hecho ya algunos versículos y creo que tal vez haya sido un poco rápido, pero
Este video, como usted lo está viendo, se ha dado cuenta, estamos teniendo problemas aquí en nuestro sector para transmitir en vivo, así por ahí lo vamos a subir a YouTube, después a Facebook, después estaremos subiendo a nuestra página Shalom Production JF, en YouTube Shalom Production 27 y a nuestra página personal de Blanca Juan Flores. Así que, amados hermanos, ese sería nuestro siguiente versículo la próxima semana, primeramente el Padre, si nos permite vida y salud, que es Apocalipsis 22:12. Dice aquí, yo vengo pronto, igual como empezamos el otro versículo, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea que estaremos trabajando con ese versículo la próxima semana. Apocalipsis 22:12. Vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que, hermanos míos, pues seguimos adelante, pedimos oraciones. Ahorita en un momento más subimos este video que se cortó en verdad, estaba en directo, se cortó la transmisión, pero lo pueden ver ahorita inmediatamente. Lo subimos a YouTube y a las demás páginas que usted pueda también verlo, analizarlo y estudiar este mensaje. Así que el Padre Eterno nos bendiga. No sé si el jueves vayamos a transmitir. Van a venir a checarnos todos los cables, todas las instalaciones aquí de Shalom Production, de la casa, del hogar, donde tenemos el modem, el equipo. Y a lo mejor el jueves no transmitimos porque está fallando y viene nuestra hermana Mari. Entonces les vamos a, si no nos arreglan el internet, lo vamos a dejar pendiente el jueves de oración para la próxima semana. Así que por eso no anunciamos, aquí viene la hermana Mari, hablaremos con ella, pero vamos a depender de mañana, martes y miércoles, a ver si vienen a arreglarlo, ya que estaremos también fuera unos días, pero ojalá que martes, lunes y jueves que transmitimos, ya esté el cable, o sea, toda la instalación de internet trabajando a la perfección, al 100%. Bueno, que el Padre Eterno me los bendiga. Bendiciones para todos. Shalom, shalom. Y les enviamos un fuerte abrazo a todos. Shalom, hermano, y muchas bendiciones. Amén. Aleluya.